¿Qué tal? Esto es el podcast UTAP. Sube el volumen y conéctate con el talento de nuestra universidad. Aquí te contamos todo sobre los proyectos que están transformando nuestro entorno, la investigación que nace en las aulas y las actividades que hacen latir a nuestra comunidad. Orgullosamente UTAP. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Estamos transmitiendo desde la Universidad Tecnológica de Tabasco a través del 102.5 de FM Sintonía UTAP. Estamos ya de regreso en el espacio llamado Podcast UTAP, este espacio en donde pues compartimos ideas, pensamientos y todo aquello que pues nos va nutriendo a lo largo de nuestro pasar por la Universidad Tecnológica de Tabasco. Nos vienen a compartir pues sus ideas, su sabiduría, su experiencia, los docentes, los estudiantes y todo aquel que tenga algo importante y sobre todo que pueda dejar algo positivo en nuestro público. En esta ocasión me encuentro acompañada con el profesor Daniel Gutiérrez Ramos. Él es de la División Académica de Química de esta Casa de Estudios. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Gracias. Pues es un gusto tenerlo aquí y hoy vamos a estar hablando pues de un tema muy específico que muchos desconocemos. Sin embargo, lo que nos trae hoy el profesor Daniel justamente es pues aterrizar este concepto que es tan importante para todos aquellos que les interesa la química y a quienes no les interesa tanto también, porque pues nos va a dar a conocer justamente cuáles son las bases fundamentales para que un chico o un prospecto de estudiar la ingeniería química pues pueda conocer, ¿verdad? Tenga este conocimiento y le abra un poquito más el panorama acerca de esta increíble materia que es la química. Y pues bien, para entrar en materia, maestro, ¿qué le parece si nos dice exactamente qué es un balance de materia? ¿Qué es este tema del que vamos a hablar hoy? Bueno, agradezco un inicio que haya mencionado de que tenemos sabiduría, no tanto, o sea, tenemos conocimientos técnicos, a lo mejor la sabiduría no, esos son, para mí, para mi contexto, son términos muy mayores, pero vamos a tratar de explicar de manera más coloquial lo que significa el balance de materia, sobre todo para la formación de un ingeniero químico, porque yo me encuentro en la división de química donde impartimos o formamos ingenieros químicos para la región. Entonces vamos a hablar, porque los chicos a veces se introducen al área de ingeniería química sin conocer efectivamente cuáles son las bases fundamentales de un ingeniero químico. Nada más se van con la idea de que es ingeniero, es química, es a lo mejor procesos, petróleo, que es lo más común porque nuestra región es petrolera y sobre todo porque ya tenemos una refinería. Entonces se van con esa idea. Entonces vamos a darle unas bases para que puedan entender lo que implica ser un ingeniero químico dentro de la formación que se da aquí en la Universidad Tecnológica. En este caso, podríamos comenzar que yo imparto la asignatura de balance de materia. Se llama balance de materia y energía. En este punto yo les puse al tema balance de materia para no involucrarme tanto a la parte de la energía, porque nos extendríamos mucho en el podcast. Claro. Entonces nada más vamos a agarrar un pedacito de asignatura, pero ese pedacito nos va a servir para tener un enfoque mayor sobre el desarrollo de un ingeniero químico en esta universidad. Muy bien. El balance de materia no es más que la contabilidad de lo que entra, sale y acumula en un proceso. Hablamos de contabilidad, es decir, contar. Vamos a contar qué tanto entra, qué tanto sale de un proceso. Pero hay que entender qué cosa es un proceso, porque no todos sabemos qué es un proceso. En el contexto del ingeniero químico, y sobre todo tomando como base la termodinámica, que es parte de las ingenierías, un proceso no es más que un conjunto de operaciones o transformaciones que tiene la materia. Ejemplo, este conjunto de operaciones puede ser mezclado. Imaginemos que vamos a ir más coloquial, lo vamos a aterrizar en la casa, porque aunque no lo crean, el área de balance de materia lo usamos prácticamente a diario en nuestras casas, si estamos acostumbrados a cocinar o a usar aditivos o elementos o complementos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una ensalada,
lo que hago es que pico pico una ensalada de frutas, pico mango, piña, la fruta que quieran. Al final lo que hago es que mezclo todo. Ese es un proceso, es un conjunto de operaciones que en este caso es el mezclado. Esta operación puede ser física o puede ser química. Física porque no hay ningún cambio en la naturaleza química. ¿Qué significa eso? Que si yo mezclo piña con mango y mandarina, al momento de comerla, voy a sentir el sabor de la mandarina, no se va a perder. No hay ninguna transformación en su naturaleza. La mandarina va a seguir siendo mandarina, la piña va a seguir siendo piña y el mango va a sentirse igual mango. Como no hay ningún cambio en la transformación de su naturaleza química, entonces decimos que es un proceso físico. ¿Cuándo es químico? Cuando mezclamos esas cosas y lo que obtenemos no es lo que inicialmente tenemos. Yo siempre pongo como ejemplo a los chicos cuando ingresan en la química, le digo, miren, el sodio, ese es un ejemplo muy típico. El sodio, su naturaleza como tal, ese elemento es explosivo. Si el sodio usted le pone un poquito de agua, explota. El cloro, si usted lo inhala, se intoxica, y si lo bebe se envenena. Los dos por separado son muy tóxicos, pero si yo lo mezclo y le hago un proceso químico, es decir, hay una transformación en su naturaleza, al final lo que obtengo es cloruro de sodio, y el cloruro de sodio es la sal que le ponemos a los alimentos para intensificar el sabor. Eso no es tóxico. Pero el cloro por separado y el sodio por separado sí son tóxicos, pero juntos no. ¿Qué sucedió? Que al mezclarse químicamente, la naturaleza química de sus elementos, de sus átomos, hace un reordenamiento de los átomos del cloro y del sodio, de tal forma que el producto que sale de eso ya no es la toxicidad, sino es algo que usamos para intensificar el sabor de los alimentos. Entonces, ahí es donde separamos lo que es un proceso químico con un proceso físico, y me regreso otra vez a la materia de balance, porque la materia de balance dice que es la contabilidad de lo que entra y sale dentro de un proceso. Ya dijimos que es proceso físico y que finalmente es un proceso o de un sistema. Usted me pregunta, bueno, ¿y qué es un sistema? Bueno, hablando en química. Y lo podemos establecer en un contexto de ingeniería, más que química, de ingeniería. Dentro del contexto de ingeniería, un sistema no es más que una porción del universo que uno mentalmente, o sea, uno en su cabecita, separa o limita. Por ejemplo, fíjense, aquí estamos en una habitación y estamos limitados por paredes físicas. Todo lo que está dentro de las paredes se llama sistema. Y es el objeto que yo voy a estudiar. Al entorno que yo voy a estudiar le voy a llamar sistema. Y lo tengo que limitar. En este caso puedo limitar a través de las paredes. Esos son mis límites del sistema. El sistema es lo que está en el ambiente de aquí. Y el objeto de estudio es todo lo que hay aquí adentro. Pero todo lo hago mentalmente. Es decir, yo limito eso mentalmente. Ya limité mi sistema. Pero el sistema también se puede aislar más y separar, no por cuestiones físicas, sino por imaginarias. ¿Como cuál? Vamos a imaginarnos que ahora quiero delimitar en la esquina de esta área del sistema, la esquina, y imaginariamente marco 1 metro hacia mí, 1 metro hacia acá, y digo, todo lo que esté dentro de esa área pase ahora a mi sistema. Mentalmente lo estoy separando. Y estoy colocando entonces mis límites. Ya no es una pared física, es un límite imaginario. Y todo lo que está fuera de ese límite se le llama entorno o alrededor, que finalmente es el entorno y el alrededor son los que es la clave de estudiar mi sistema. Me regreso a la materia de balance. Entonces digo que el balance es la contabilidad de lo que entra a un sistema. Es decir, si yo abro esa puerta, es lo que entra a mi sistema. Entonces es la contabilidad de lo que entra o lo que sale o lo que se acumula dentro de él. Entonces el ingeniero químico lo que tiene que aprender es a identificar mentalmente un sistema para poder, vuelvo a la redundancia, a identificar qué es lo que entra o sale, porque lo tiene que contabilizar. El ingeniero químico que se forma aquí debe de entender que lo que él va a aprender es a contar
qué es lo que entra o sale o se acumula dentro de un proceso o dentro de un sistema, porque es la base primordial de todo desarrollo de un ingeniero químico. En cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, un ingeniero químico debe saber contabilizar. Entonces, eso es lo que estudia el balance de materia. Excelente, muy buena explicación y la llevó pues a un contexto muy cotidiano, ¿no, maestro? Para que podamos, los que no estamos familiarizados obviamente con estos temas, podamos realmente representarlo y entenderlo. Me voy a regresar tantito, justo porque como no sabemos muchos del área de química, comentaba usted con este ejemplo que nos dio de unir cloro con el sodio. Obviamente no es una combinación casera, ¿verdad? No lo vayan a intentar, no, eso no porque no, eso no es. Entonces, nada más para que quede claro que eso no se intenta. No, y aparte se requiere ciertas condiciones termodinámicas que no son fáciles de hacer. Así es, nada más para puntualizar eso, ¿no? Eso no lo vayan a hacer en casa. Y bueno, continuamos, maestro, con este tema tan interesante porque, como bien decía, es algo primordial, es como la base del ingeniero químico y pues aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco tenemos esta carrera justamente de ingeniería química y a propósito les voy a pasar por aquí un comercial. Nuestra convocatoria para el proceso de admisión septiembre-diciembre de 2026 ya está abierto. Pueden consultarlo en www.utetap.edu.mx. Pues ahí están todas las bases, pues todas las indicaciones necesarias por si les interesa el área de química u otra de las carreras que ofrece la Universidad Tecnológica de Tabasco, pues puedan darse ya un paseo por esta información que tenemos para ustedes. Y bueno, continuamos aquí en el podcast. Recuerden que si están, también se me estaba pasando, si están terminando su preparatoria, si ahorita están en sexto semestre o ya terminaron, pues son candidatos ideales para ingresar de nuevo ingreso aquí a nuestra institución. Y bueno, maestro, nos hablaba sobre esta importancia del balance de materia para un químico, un ingeniero químico. ¿En qué momento entran las matemáticas y en qué nivel de matemáticas debiera un chico de preparatoria ingresar a estudiar una ingeniería química? En realidad las matemáticas que vienen en las preparatorias es suficiente para poder entender el balance, porque aunque el balance de materia utiliza las matemáticas para hacer sus cálculos, en realidad el balance de materia no es más que meterse a la lógica. O sea, es el primer paso que da el estudiante para aplicar la lógica y darle sentido a las cosas. Esta materia te ayuda precisamente a generar un pensamiento crítico sobre por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Las matemáticas las matemáticas les van a ayudar para resolver las ecuaciones, porque el balance de materia, uno de sus procesos para su operatividad es el uso de las matemáticas. Yo creo que dentro del contexto de matemáticos, lo que requiere generalmente un estudiante de preparatoria es que conozca algo de sistemas de ecuaciones lineales. Pero eso no lo limita. Vamos a poner un estudiante que dice, es que yo no sé eso, pero quisiera estudiar ingeniero químico porque me gustan las transformaciones químicas, me gusta el otro. Pues como la asignatura se imparte en el primer ciclo y no dentro del primer cuatrimestre, los chicos cuando llegan aquí con nosotros, y si ellos creen o piensan que tienen alguna deficiencia o carencia de esa matemática, pues cuando ingresan al primer cuatrimestre, pues se topan con las matemáticas básicas aquí. Entonces, pues ahí aprenden o retoman lo que, siempre digo, lo que ves en secundaria se repite en preparatoria y en la universidad le das un sentido a eso. O sea, no es que te van a enseñar otras matemáticas en la universidad, es la misma matemática que vistes en preparatoria o que vistes en la secundaria, pero ahora le vas a dar un sentido. Ahora, el contexto de ahora es hacia un aspecto ingenieril, entonces ya vas a entender un poco más, entonces le vamos agregando a esa matemática ese contexto que requiere el ingeniero químico para poder entender cómo funciona un proceso. Y en este caso hablo de un proceso industrial. Hace rato hablamos de procesos y pusimos ejemplos caseros, pero ahora hay que llevarlo a la parte masiva, es decir, el ingeniero químico, eso está bien para la casa. Ajá. Pero si lo quiero llevar a mi formación como ingeniero químico, entonces ya le doy un contexto más industrial. Entonces me llevo todo eso que les dije de las mezclas de fruta y verdura hacia la parte industrial. Imagínense la empresa, hay empresas que hacen, por ejemplo,
mezclados. Uno compra a veces ensaladas ya en conservas, para no decir marcas, o uno compra, no sé, mermeladas en conservas, que uno las puede hacer en la casa y está bien. Es más, las personas que hacen mermeladas caseras, o sea, en su casa, no están aplicando más que el balance de materia. Lógico, ellos no saben que están aplicando... Que tiene ese nombre, vaya. Sí, que tiene ese nombre. Ellos nada más están acostumbrados a decir, pues mezcla esto y ponle un cocimiento y al final vas a tener la mermelada que buscas. Entonces, ellos no tienen esa preparación o esa formación ingenieril que les impartimos aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Entonces, aquí ya le damos ese contexto y digo, mira, eso ahora hay que llevarlo a la parte industrial. Entonces, ¿cómo sería este paso, maestro, a la parte industrial? Entonces ahí es donde entra la materia de balance de ahora sí que la asignatura de balance de materia y energía. Como bien dijimos, esta materia es la contabilidad y para contar requerimos matemáticas. Entonces al chico aquí se le enseña que debe identificar qué es lo que requiere, o sea, qué es lo que necesita para su proceso o para su operación. Si tomamos como ejemplo las mermeladas que acabamos de mencionar, es decir, qué elemento necesito contabilizar, cuánto requiero de cada insumo, o sea, cuánto requiero de la fruta, cuánto requiero de azúcar, cuánto requiero de agua, lo que le vaya a poner. Entonces tengo que contabilizar todo, pero como el término se llama masa, significa que tengo que pesar cada una de esas cosas. Entonces tengo que pesarla. Aquí, cuando lo llevo a la ingeniería y a la parte de la formación del ingeniero químico, aquí ya entra un principio físico que se conoce como la ley de la conservación de la materia, que en la secundaria fue nuestro primer contacto con ese principio, sobre todo en la asignatura de física. Es más, en la asignatura de química secundaria también lo hacen mención, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ese es el principio fundamental de la asignatura de balance de materia que se lleva a la escala de ingeniería. Por eso decimos que contabilizo cuánto entra, porque al final todo lo que entra a mi proceso tiene que salir. Si yo meto 20 kilos de una fruta, al final tengo que tener 20 kilos de esa mermelada, de esa fruta en esa mermelada. Me pueden decir, no, pero es que pesa menos mi mermelada. Sí, pero parte de esa agua se evaporó, se perdió. A lo mejor tú dices que yo le puse los 20 kilos, más le puse más agua, pero no me salen 30 kilos. Bueno, eso es lógico. Si tú metes a tu proceso 50 kilos, debe de salir 50 kilos. Si no, hay que saber por dónde se fugó esa diferencia que no encuentras, que esa es la parte importante de todos los ingenieros químicos que se van a la área industrial. Una industria contrata a un ingeniero químico para que pueda contabilizar lo que entra a su proceso para producir, porque si estás produciendo y estás teniendo mucha merma, van a decir, bueno, ¿a dónde se va todo ese producto? ¿Por qué tenemos merma? Entonces, los ingenieros químicos son como los contadores administrativos del área de producción, no del área contable, del área de producción. O si estamos en la industria petrolera, igual del área de transformación, son los contadores, porque tienen que establecer tanto de hidrocarburo, y sacamos gasolinas, diésel, todo ese rollo, va a decir, bueno, metimos tanto, entonces tenemos que sacar tanto. ¿Y porque si no salió esto? ¿Por qué? Sí, el balance. A veces dice, bueno, aquí hace falta, metimos, no sé, una cantidad de hidrocarburo y sacamos muy poquito, ¿por dónde se va lo otro? O sea, para eso es un ingeniero químico. Para eso es un ingeniero químico. Eso si tomamos el ejemplo del proceso petrolero. O si nos vamos a la parte de los que son de la área alimenticia, exactamente sucede lo mismo. O sea, los ingenieros químicos van a ser los contadores. Claro, precisamente tengo aquí una pregunta, maestro. ¿Cómo ayuda el balance de materia, de lo que estamos hablando, a una empresa a saber si está desperdiciando materia prima en su línea de producción? Precisamente lo que estamos retomando ahorita, que es que si yo en mi contabilidad de entrada al proceso estoy ingresando, ¿qué le gusta? 100, vamos a bajar cantidades pequeñitas. Estamos metiendo 100 kilos. Pero cuando yo obtengo mi producto, nada más tengo 99, de esos 100 nada más tengo 99, me falta 1 kilo de esos aditivos que usé, bueno, de algo.
Ya con la mezcla. Ya obtuve el producto, obtuve 99 kilos, pero yo usé 100, pero aquí tengo 99, me falta 1 kilo. Tengo que buscar dónde está la fuga, porque la fuga implica seguridad. Es decir, algo está fallando en la seguridad industrial. O sea, por alguna parte se está fugando, y eso puede ocasionar problemas grandes de salud, social y económicos, porque puede generar una explosión de algo, puede generar que se deformó una línea, una tubería, o hay una fuga que yo no me he dado cuenta. Entonces digo, bueno, por alguna parte de la tubería o de la línea de procesos hay una fuga, porque no puede ser que haya 99 cuando yo metí 100. Y también en la parte económica, como hace rato comentábamos, si debo de producir 100, ¿dónde está ese kilo? Y hablo de cantidades pequeñas, porque hablamos de industrias, hablamos de toneladas o hablamos de una cantidad de volúmenes grandes. Entonces establecemos que el ingeniero químico tiene que tener la capacidad, y sobre todo esa capacidad para poder identificar no los ruidos del proceso, sino identificar por dónde entra el sistema y decir, bueno, vamos a aislar el sistema. Hace rato hablamos de cómo imaginariamente aislamos el sistema. Decimos, bueno, está el proceso, se están perdiendo 1 kilo. ¿Dónde se puede estar perdiendo el kilo? Y empiezan a ver los diagramas. Porque para esto es importante que aquí en la escuela, en la UT, a los chicos con esta materia, se les empieza a involucrar con la interpretación de diagramas industriales. Es como si fuera, imagínense que es el boceto o la estructura que hace el arquitecto de una casa. Cuando te hacen el diseño de tu casa, que te dibuja dónde está la sala, dónde está el comedor, y igual el arquitecto te pone dónde van a correr las tuberías de agua, dónde van a correr las tuberías de las tuberías que van a tener los cables eléctricos, dónde va a pasar en algunos casos las tuberías de gas. Así es los diagramas que hay para las industrias. O sea, tienen sus ¿cómo le llaman? Se me ocurrió el término en este momento. No son diagramas, son sus planos, sus planos arquitectónicos. En el caso del ingeniero químico, no son planos arquitectónicos, son planos de diseño o diagramas de flujo, o diagramas de flujo de proceso industrial. Ahí en ese diagrama, como bien lo comentamos, ahí van identificados dónde están las líneas que conducen a alimentos o insumos, energía. Entonces, el ingeniero químico lo que tiene es la facultad de interpretar esos diagramas. Y aquí empezamos en esa materia a que ellos comiencen a identificar cómo pueden, valga la redundancia, a identificar un equipo con un reactor, un mezclador, un separador. Entonces tenemos una serie de, ¿cómo les gusta? Es un procedimiento donde están los diferentes dibujitos que representan los equipos o procesos que están dentro de un diagrama industrial. Entonces los chicos lo que hacen es que identifican, si lo retomamos a la parte de la pregunta que usted hizo hace un momento, pues el ingeniero tendría que identificar en qué parte de su proceso está la fuga. Y ir haciendo un análisis mental, es decir, bueno, aquí entra cuánto sale, aquí y haciendo sus cálculos hasta identificar en dónde está la fuga, para poder entonces tomar decisiones para evitar que precisamente haga eso, porque a ningún empresario dueño de una fábrica procesadora de alimentos o procesadora de cualquier producto esté perdiendo dinero en la parte de su materia prima. Entonces, para eso, pues contrata a un ingeniero químico que sea de la Universidad Tecnológica de Tabasco, que tiene la capacidad para identificar en qué sección del proceso pues puede existir pequeñas fallas, si es que se presentan. Claro, y sobre todo, como bien dice, estudiantes o ya egresados de la Universidad Tecnológica de Tabasco, porque creo que algo que debemos resaltar es justamente la experiencia práctica que tienen nuestros estudiantes. Dentro de la universidad cuentan con un sistema de prácticas que llevan desde el primer cuatrimestre, y que estas prácticas también se van desarrollando a lo largo de su trayecto en la universidad con el sector productivo. Aquí la vinculación
vinculación es muy importante porque todos nuestros estudiantes llegan a una empresa a realizar prácticas que las conocemos como sus estadías, y pues es un primer acercamiento con el sector laboral real. No van a sacar copias, no van a comprar las tortas o los tacos, sino realmente van a hacer es que coloquialmente conocemos, ¿no? Pues que los servicios sociales o las prácticas se prestan para ese tipo de actividad, y nosotros pues aquí en la universidad realmente no es la intención y tampoco lo permite el plan de estudios. El plan de estudios exige una práctica. No, de hecho, dentro de la naturaleza de las estadías aquí en la universidad, que serían las prácticas profesionales en otras universidades, pues contempla una visión, en este caso, aparte la misión de resolver problemas dentro de la empresa a la que va. Así o sea, el chico que solicita una estadía o unas prácticas profesionales en una empresa, generalmente llega con el empresario que lo acepta y les comenta que si tiene alguna situación que quisiera resolver o quisiera estudiar, pues que ellos están con la mejor disposición para trabajar. No solamente el chico, porque finalmente el chico durante ese proceso también recibe el asesoramiento de un profesor. Así es. Entonces el chico pues tendrá las habilidades, pero siempre con el asesoramiento de un profesor que le va a ir guiando sobre lo que está proponiendo el muchacho, o posiblemente lo haga cuestionar si la decisión que está tomando está correcta, o que haga replantear lo que está proponiendo. En este caso no se deja solo al chico una estadía. O sea, a lo mejor dicen algunos, es que voy a entrar a la parte de la formación profesional y luego si me piden que yo resuelva un problema, ¿cómo lo voy a resolver yo solo? Porque algunos se tiene con esa situación de que me voy a ir a la empresa y me van a decir que yo solucioné este problema, y si no puedo, y si me hace falta más tablas, y si no, tranquilo, o sea, tú recibes la información, si tienes alguna duda, vienes con nosotros, platicamos, lo planteamos, buscamos alternativas y se le propone a la empresa y ya en acuerdo mutuo vemos cuál es la mejor alternativa para que tú puedas hacer tu estudio. Al final es un trabajo que le va a servir a la empresa que reciba el chico, que yo siempre he dicho que es una mano de obra calificada que tienen las empresas sin costo. Esa es la parte importante. Así que a veces no vemos. Una empresa puede agarrar, no quiero mencionar nombres, pero yo he conocido empresas que, conociendo la capacidad de los chicos que egresan de la universidad, cuando van a hacer sus prácticas, siempre decía, mándame 5 o 6 cada periodo, porque era personal calificado a la que no generaba... Había una retribución, sí, ¿no?, para ellos. A veces, ya lo último, sí les ayudaba con los pasajes, porque decía, bueno, me están haciendo la verdad que están haciendo un buen trabajo, y entonces ya la empresa le daba para sus pasajes a los chicos. Pero los chicos tienen la mayoría tienen una capacidad para resolver problemas, sobre todo la actitud de trabajo. Así es, algo que están buscando mucho los empresarios. Justamente hemos hablado en otros episodios sobre estas habilidades blandas que también se están desarrollando con nuestro nuevo modelo educativo, y que es algo que está viendo el empresario. No solamente es la capacidad técnica, sino también todas aquellas habilidades como seres humanos que desarrollamos y que nos permiten mostrarnos responsables, capaces, proactivos, siempre estar pues al servicio de nuestra empresa, y obviamente pues cuidando también la parte humana, ¿no? De hecho, agregando algo a eso, sí. Yo a veces hay que entender que los chicos cuando llegan al proceso de estadía, como por ejemplo están en la asignatura de balance de materias, que como bien dijo hace rato, los llevamos al laboratorio, porque hablamos hace rato de contabilizar, a lo mejor dices tú matemáticas, a lo mejor nada más es arrastrar el lápiz y ya, o ver los diagramas, ¿no? Lo que hacemos es que vamos a un laboratorio y hacemos cosas quizás no tan complejas como puede estar en la industria, pero agarramos un pedacito de un sistema, imaginamos un sistema y vamos al laboratorio y decimos, bueno, vamos a hacer un proceso de destilado. El destilado, como bien sabemos, simplemente es una separación de componentes de una parte soluble, de una parte más volátil, y lo que hacemos es que le metemos calor. El destilado es como si estuviéramos hirviendo y separamos el componente más volátil, pero lo que hacemos aquí es que lo llevamos a la parte donde involucramos el balance de materia y decimos, esta es la mezcla, vamos a ver cuánto destilado obtienes del componente más volátil. Entonces los chicos lo que hacen es que todo lo que hacen teóricamente
lo llevan a la práctica. Okay. Y luego hacemos un comparativo. Y decimos, bueno, en tu cálculo matemático, dijimos que, dijo su cálculo, su número, dijo que iba a obtener 5 kilos del solvente, o sea, del componente activo que estaba separando. Pero cuando hicimos el cálculo nos dimos cuenta que no hay 5, hay 4. ¿Qué pasó? Porque puede suceder. Ajá. Entonces lo que hacemos es que decimos, bueno, hay que agarrar el razonamiento, el pensamiento crítico y decir, bueno, si yo esperaba 5 kilos y obtuve 4, ¿qué parte del proceso? Y volvemos a que vea su diagrama, vea el equipo que pusimos en el laboratorio y diga, a ver, ingeniero o futuro ingeniero, dígame usted qué pasó y cómo lo puede usted reportar. O sea, si eso que está haciendo, o sea, si es que hizo mal cálculo, porque a veces me dice, maestro, no es que ya repetí los cálculos y me da bien, pero acá no me da, o sea, ya en la real no, pero, o sea, pues por alguna parte dijimos hace rato, por alguna parte se tiene que perder. Ajá. ¿Dónde fue la fuga? Entonces empezamos a hacer, y al final ellos mismos detectan, porque uno no les puede ayudar en ese momento, y dicen, bueno, él tiene que desarrollar su pensamiento crítico y habilidades para poderlo resolver. Ajá. Tiene que hacerlo aquí en la práctica, en el laboratorio. Y al final él encuentra lo que le pasó, y luego le digo, bueno, entonces eso me lleva a que yo puedo sacar la eficiencia de tu proceso, tu eficiencia real, porque a lo mejor cuando uno lo hace, lo corre al lápiz con las matemáticas que usted mencionó hace rato, me dice, no, pues en las matemáticas todo es puro, todo es, ¿cómo explico? Todo es suponiendo que es ideal. Ajá. El concepto ideal. Okay. Idealizamos todo. Para resolver problemas de ingeniería, todos los ingenieros deben de idealizar los procesos. Es decir, no se altera por esto, no se altera por esto. Es como, por ejemplo, cuando en física, cuando están los ingenieros estudiando y arrojan un recipiente y ven, le vamos a calcular la velocidad con la que fluye el lapicero. Uno lo está idealizando y está suponiendo que la superficie es lisa. Uh-huh. Aparentemente sí, pero si nosotros buscamos un microscopio nos vamos a dar cuenta que tiene rugosidad. Entonces significa que hay una rugosidad en la superficie. Hay que considerar ya para calcular. Entonces, de tal forma de que si no hubiese rugosidad, este lápiz no se parara y siguiera, pero se para en un momento dado. Uh-huh. Entonces, esa hace una resistencia en contra a la dirección a la que va el lápiz. Pero cuando hacemos el cálculo, idealizamos y decimos, suponiendo que no tiene rugosidad y está liso, hacemos los cálculos. Me regreso a los muchachos de balance y digo, bueno, cuando hacemos los cálculos matemáticos, todo lo idealizamos para poderlo resolver. Aquí tu valor de 10 es ideal. Pero cuando llevas a la práctica, tú sabes que eso no es ideal. Ya no va a cuadrar. No mucho. Entonces ahí lo que hacemos es que empezamos a ver esas pérdidas por donde se va, esas fugas porque igual puede haber fuga de gases el momento de hacer tu destilado y no la están contabilizando. No contabilizas el gas que se fugó aquí, empezamos a identificar dónde hay fugas en su proceso. Okay. Entonces decimos, mira, aquí tienes. Entonces significa que ya no tienes una eficiencia del 100%, que es lo ideal, sino tienes una eficiencia menor. Y les enseñamos a calcular la eficiencia del proceso. Entonces, tu eficiencia real debe ser, ya les hacemos una ecuación ahí que ya ellos van aprendiendo para poder calcular numéricamente cuál es la eficiencia real de su proceso que están haciendo en el laboratorio. Creo que ellos se emocionan y esa idealización del trabajo lo quieren llevar a la industria. Ajá. O sea, lo quieren llevar a la empresa donde hace su estadía. Por eso las empresas deben aprovechar que lleven chavos calificados con esa idealización de querer hacer cosas para la empresa, para mejoría de ellos. Uh-huh. Entonces, es un ganar-ganar. Claro. Las empresas se benefician de la capacidad del chico para resolver problemas y los chicos se benefician porque agarran más actitud. Experiencias, ¿no? Sí, se sienten más, sí pude, sí esto, entonces se sienten más formados. Claro. Entonces, los chicos ganan,
Y las empresas ganan. Claro, y aquí está la importancia de la práctica, precisamente. Sí. Lo platicó bastante excelente el maestro. Y fíjese que tengo una pregunta. ¿Cómo o qué sucedería en una planta industrial si estos cálculos los hace mal el ingeniero químico? ¿Qué podría suceder? Hace rato hablábamos de que hablamos de que los ingenieros químicos son los contadores de las ¿cómo se llama? De los aditivos, los insumos, la materia prima y del área de producción. Y volvemos a retomar a su momento que yo como empresario, yo como dueño de una fábrica que procesa tal producto, pues me es importante tener la menor pérdida posible. Si el ingeniero químico no tiene la capacidad para identificar en su diagrama de flujo en dónde está la falla, pues las pérdidas de las empresas es mayor. Hay que tomar en cuenta que ahora con los softwares que hay softwares en las industrias, por ejemplo, en industrias grandes pues hay sensores y softwares. Entonces, lo que hace uno es que como ingeniero químico propone el uso de ciertos sensores para identificar en qué punto puede haber fallas. No debe haber, esa pregunta sería en contra del desarrollo de un ingeniero químico. Un ingeniero químico no debe de tener esas características, debe ser todo lo contrario. Entonces, y si en la empresa no hay sensores, pues yo creo que el ingeniero químico debe de proponer a su... Que eso ya sería área de seguridad, ¿no? Sí, seguridad y... pues al final es cuestión económica, todo es de luego cuestión de dinero. Entonces, si el chico va a una empresa, vamos a llamar una empresa medianamente grande, a lo mejor está la empresa grande, pero a lo mejor el dueño ve que tiene mermas, después que revisó los sensores y no identificar, el diagrama y no identificar nada, pues puede proponer entonces sensores en ciertos puntos para identificar en dónde hay salidas o fugas, para que le pueda permitir identificar que dónde hay pérdida económica. No debe haber eso, no debe existir eso en ingeniero químico. Nada de eso. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya para ir cerrando, maestro Daniel, platíquenos, pues los chicos que están estudiando, que están pensando en estudiar ingeniería química, ¿cuál es la mayor satisfacción de dominar el arte de transformar la materia en este caso? ¿Qué sería como que el sueño logrado de estos estudiantes? Mira, pues son las propuestas que uno como ingeniero puede realizar, y más cuando tienen siempre digo, la edad, uno sale aquí con ideas grandiosas y proyectos que puede uno efectuar. Nos vamos a ir, voy a tocar, en este punto voy a tocar el tema voy a involucrar porque está idóneo a esto, el balance, por ejemplo, el balance de materia, por ejemplo, en la basura. Por ejemplo, tenemos basura y hablamos de basura y acumulamos basura y plástico y desechos. Generalmente son productos que uno desecha, son materia prima que ya uno no utiliza, pero esa materia prima puede ser, es materia de residuo, de desecho, que se puede convertir en materia prima para productos. Por ejemplo, va a tomar el caso de China. China, por ejemplo, utiliza basura para quemarla en unos reactores, y el CO2 que produce esa basura, ¿para qué lo hace? Genera energía. Esa energía lo usan para transformarla en electricidad. Pero cuando tú quemas basura, sobre todo plásticos, sale un humo. Ese humo tiene CO2 y ese humo es peligroso. Todo lo que hacen los chinos, todo ese humo que sale de la quema de basura, hacen su cálculo de balance de materia y mandan ese CO2 y lo lavan con calcio, o lo lavan con aminas, y lo que hacen es que ese CO2 lo transforma en carbonato, en una roca que se llama carbonato de calcio, que es para otros usos industriales. Ya no es basura, ya no es CO2, o mandan ese humo lavado, lo mandan a través a unas plantas donde hay ciertas algas o ciertas bacterias que comen ese CO2 y lo transforman en fertilizantes. Entonces todo ese pero
la parte importante aquí es que los ingenieros químicos lograron hacer un balance de materia donde cómo hacer que esa transformación, hay una transformación química, de un proceso químico se transformara en algo benéfico y ya no emitiera contaminantes de CO2 a la atmósfera. Entonces, esa es la parte importante que se llevan los ingenieros, o sea, la satisfacción, usted hablaba de satisfacción que el ingeniero, de poder hacer algo por el planeta, sobre todo por su entorno. A lo mejor no solo por su planeta, pero en mi entorno. Entonces, en lugar de tirar esa basura a ríos y lagos y mares, la utilizo y la transformo en energía, que es electricidad para las casas, y el desecho lo vuelvo a hacer otro balance de materia para para generar fertilizantes. Imagínese qué interesante toda la vuelta, por decirlo así, que nos dio con la química. Pero es la base. La base de la química. Sí, la base del ingeniero químico. Así que todos aquellos que estén interesados, chicos, les recuerdo que nuestra convocatoria ya está abierta para todos aquellos que ya culminaron la preparatoria y los que están en sexto semestre ya del bachillerato. Tienen una oportunidad aquí en la UTAP, y pues agradecemos muchísimo al maestro Daniel Gutiérrez Ramos. Esperamos tenerlo pronto por aquí porque nos quedaron todavía muchas preguntas que despejar. Pero bueno, nos vamos a ir poco a poco porque la química es bastante compleja, creo yo, pero también bastante sencilla al mismo tiempo. La verdad es que me voy con mucho conocimiento ahorita, y esperamos que también quienes nos ven y nos escuchan hayan pues tomado así todas estas, pues esos consejos y estos conceptos que nos brindó el maestro Daniel. Gracias por estar aquí en el podcast UTAP. Y pues gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Recuerden que transmitimos desde 102.5 de FM, Sintonía UTAP. También pueden escucharnos y vernos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Sintonía UTAP en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook. Estuvo con ustedes Marta Ileana Asensio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Esto fue UTAP, el podcast.